Bienvenidos de nuevo, exploradores de la verdad oculta, a este santuario digital donde las mentiras oficiales vienen a morir. Hoy abrimos una puerta que muchos han intentado sellar para siempre. Nos sumergimos en el corazón de una tormenta de símbolos, en el epicentro de un engaño que ha durado casi 1000 años, para desenterrar la verdadera naturaleza de Baphomet. Abandonen todo lo que creen saber. Lo que están a punto de experimentar es una deconstrucción total de la realidad programada. A lo largo de los anales del tiempo, esta figura ha sido un pararrayos para las emociones más primarias del ser humano: el miedo visceral, la curiosidad prohibida y un torrente inagotable de tergiversaciones deliberadas. Desde las hogueras que devoraron a los caballeros templarios hasta su profanación calculada en el ocultismo de masas y el satanismo pop, Baphomet ha acechado en las sombras de la conciencia colectiva. Es un espectro persistente, un enigma codificado susurrado solo por aquellos valientes que se atreven a mirar más allá del velo de la propaganda. Es demasiado fácil, casi perezosamente conveniente, catalogar a Baphomet como un simple ícono del mal, una caricatura grotesca diseñada para aterrorizar a los crédulos y mantenerlos en un estado de perpetua infancia espiritual. Pero esa, amigos míos, es la primera y más burda capa del engaño. Es un truco de ilusionista. Mientras nos señalan al monstruo con cuernos, nos están robando algo mucho más valioso. Al excavar en su historia, descubrimos que su génesis es infinitamente más compleja, su simbolismo más profundo y su poder mucho más real y aplicable. Su simbología no es un dibujo al azar, es un mapa estelar, un tapiz tejido con los hilos dorados del conocimiento esotérico, un compendio de referencias alquímicas y verdades universales que trascienden las explicaciones simplistas que nos han vendido como historia oficial. En este informe exhaustivo vamos a desollar a Baphomet arrancando cada capa de mentiras una por una. Rastrearemos sus raíces desde la enigmática tradición templaria, su metamorfosis durante el crisol del Renacimiento, su codificación en el ocultismo moderno, hasta llegar a una verdad incómoda sobre su influencia actual. Para empezar a decodificar el enigma de Baphomet, debemos transportarnos a uno de los capítulos más oscuros, sangrientos y reveladores de la historia medieval: la aniquilación sistemática y brutal de los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios. Esta orden militar y religiosa, la fuerza de élite más poderosa de su tiempo, fue cazada, torturada y masacrada a principios del siglo XIV, y se encuentra en el epicentro mismo del origen del mito de Baphomet. Lo que se presentó al mundo como un justo proceso contra la herejía y la idolatría fue, en realidad, una operación psicológica y militar meticulosamente orquestada por las fuerzas más poderosas de la época. Esta campaña de difamación se convirtió en la piedra angular de uno de los símbolos más polémicos y potentes de la historia. Para comprender cómo Baphomet llegó a ser lo que es hoy, primero debemos entender qué les sucedió realmente a los templarios y el papel crucial que la figura de Baphomet jugó en su caída programada. Los caballeros templarios, fundados oficialmente en 1119, no eran simplemente monjes guerreros. Esa era su cubierta, su marca pública. Su propósito declarado de proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa fue solo la fachada de una operación mucho más vasta. En menos de 2 siglos, la orden acumuló un poder y una riqueza sin precedentes, convirtiéndose en una corporación multinacional con tierras, castillos y privilegios que los posicionaron como una entidad supranacional por encima de reyes y del propio Papa.
No solo eran los comandos más letales del campo de batalla medieval, se transformaron en los banqueros más influyentes y sofisticados de Europa. Crearon el primer sistema de cheques de viaje, establecieron una red financiera que cubría todo el mundo conocido y prestaron enormes sumas de dinero a la nobleza y a las casas reales. Su poder no era solo militar, era económico y logístico, una amenaza directa al viejo orden feudal, un imperio dentro de varios imperios. Sin embargo, un poder tan colosal e independiente no surge sin atraer a enemigos formidables y desesperados. El más implacable de ellos fue el rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso. Era un monarca absoluto, paranoico y, lo más importante, ahogado en deudas con los mismos templarios que ahora veía como una espina en su costado. Felipe no solo codiciaba la inmensa fortuna de la orden, veía su autonomía y su red de influencia internacional como una afrenta directa a su poder divino y a su proyecto de un Estado francés centralizado. En una maniobra maquiavélica, digna de los tiranos más calculadores de la historia, Felipe IV lanzó una masiva campaña de desinformación y desprestigio con la ayuda de su manipulador consejero, Guillaume de Nogaret, y la complicidad de un papa débil, Clemente V, a quien había instalado en Aviñón. Acusó a la orden de los crímenes más viles que la mente medieval podía concebir: rituales heréticos, sodomía, negación de Cristo y, la joya de la corona para nuestro análisis, la adoración de un ídolo pagano con cabeza barbuda llamado Baphomet. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada que demostró la aterradora eficiencia de la tiranía estatal, cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. Durante los interrogatorios, llevados a cabo por los secuaces de Felipe y agentes de la Inquisición, los caballeros fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas inimaginables. Les rompieron los huesos, les quemaron los pies, los colgaron de las muñecas durante días. Bajo este dolor insoportable, muchos confesaron cualquier cosa que sus torturadores quisieran oír. Confesaron haber escupido en la cruz, haber participado en besos obscenos durante sus ceremonias de iniciación y, crucialmente, haber adorado a una misteriosa figura llamada Baphomet. Las descripciones de este ídolo variaban dramáticamente. Algunos hablaron de una cabeza humana barbuda, otros mencionaron un ídolo con 3 caras, otros lo describieron como un gato negro o incluso un cráneo. Estas confesiones, extraídas bajo un dolor extremo, se convirtieron en la prueba que la corona y una iglesia corrupta necesitaban para disolver la orden. El objetivo final era tan brutal como transparente: confiscar todas sus riquezas para sanear las arcas del rey de Francia y ejecutar a sus líderes para asegurarse de que la orden nunca pudiera resurgir. Su último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado vivo en una pira en París en 1314 y con su último aliento proclamó la inocencia de la orden y maldijo al rey Felipe y al papa Clemente. Pero las confesiones obtenidas mediante tortura no son evidencia de nada, excepto del poder del torturador. Son, y siempre han sido, un arma de control y fabricación de narrativas. La pregunta que resuena a través de los siglos, grabada en la memoria de la historia, es: ¿existió realmente un ídolo llamado Baphomet que los templarios adoraban en secreto? Y si fue así, ¿qué representaba en verdad? ¿O fue simplemente una invención, una mentira conveniente, un hombre del saco fabricado para justificar una masacre y el mayor robo corporativo de la Edad Media? Con el paso del tiempo, han surgido innumerables teorías, cada una más intrigante y reveladora que la anterior. Algunos historiadores convencionales sugieren que los templarios, durante sus largas estancias en Oriente Medio, pudieron haber sido influenciados por sectas locales
y adoptado la adoración de antiguos dioses paganos. Otros proponen una teoría más profunda, que Baphomet no era un dios, sino un símbolo de conocimiento esotérico, una sabiduría prohibida que los templarios habían desenterrado, posiblemente en las ruinas del Templo de Salomón, y que el poder establecido no podía permitir que se difundiera. Una de las teorías más extendidas, y quizás una de las más engañosas, sugiere que el nombre Baphomet es simplemente una corrupción francesa del nombre Mahoma, Muhammad, el profeta del Islam. En la Europa cristiana medieval, el Islam era visto con una profunda hostilidad y paranoia, a menudo demonizado como una amenaza directa y existencial para la cristiandad. Acusar a la orden militar más prestigiosa del cristianismo de haberse convertido en secreto al enemigo era una calumnia de poder devastador. Según esta teoría, se acusó a los templarios de sincretismo religioso, de haber fusionado sus creencias cristianas con prácticas islámicas, lo que habría llevado a su supuesta adoración de una figura que representaba a Mahoma. Esto serviría para pintarlos como traidores a la fe, justificando su exterminio a los ojos del pueblo llano. Sin embargo, esta teoría, aunque popular, se desmorona bajo un escrutinio más profundo y lógico. El Islam, en todas sus ramas, prohíbe estrictamente la idolatría, shirk. La idea de que los musulmanes adoren una imagen de su profeta es un anatema fundamental para su fe. Por lo tanto, es altamente improbable que los templarios, incluso si hubieran desarrollado un respeto por la filosofía islámica, crearan un ídolo basado en Mahoma. Esta explicación huele más a propaganda anticristiana del siglo XIV que a una verdad histórica. Es el tipo de mentira simple y efectiva que se usa para movilizar el odio. Mucho más intrigante y plausible es la posibilidad de que Baphomet no fuera un ídolo concreto, sino un término en clave, un símbolo de la sabiduría oculta o gnosis. En este sentido, Baphomet podría haber sido una palabra código utilizada por los iniciados templarios para referirse a cierto conocimiento esotérico que habían adquirido a través de sus extensos contactos en Oriente, un conocimiento que contradecía los dogmas de la Iglesia Católica. La Alta Edad Media, a pesar de las cruzadas, fue una época de un significativo intercambio cultural y filosófico entre los mundos cristiano, judío y musulmán. A través de sus viajes y su control de las rutas comerciales, los templarios estuvieron expuestos a tradiciones místicas como el sufismo islámico, la alquimia alejandrina, la cábala judía y, lo más importante, el gnosticismo. Todas estas tradiciones enfatizan la importancia del conocimiento secreto y la experiencia directa de lo divino, gnosis, para alcanzar la iluminación espiritual. Aquí es donde llegamos a una de las teorías más fascinantes, una clave que parece descifrar el código. Esta teoría conecta a Baphomet con un antiguo sistema de cifrado hebreo conocido como el cifrado Atbash. Este es un sistema criptográfico de sustitución muy simple, mencionado en la Biblia, en el que la primera letra del alfabeto se sustituye por la última, la segunda por la penúltima, y así sucesivamente. Es un código para iniciados, diseñado para ocultar un significado a simple vista. Cuando el investigador Hugh J. Schonfield aplicó este cifrado a la palabra Baphomet, escrita en hebreo BPVMT, descubrió que la palabra resultante se translitera como Sofia, Shofia, que en griego significa sabiduría. Esta revelación es explosiva. Sugiere que, para los templarios iniciados, Baphomet no era un monstruo con cuernos, sino un símbolo de la divina sabiduría, la gnosis misma. No adoraban a un ídolo, buscaban la iluminación. A medida que avanzamos en la historia, la figura de Baphomet no desapareció con la brutal disolución de los templarios. Al contrario, como un concepto poderoso, entró en la clandestinidad y comenzó a evolucionar,
adquiriendo nuevas formas y significados en las tradiciones esotéricas y filosóficas que florecieron en los siglos siguientes, especialmente tras el Renacimiento. Durante el Renacimiento, Europa experimentó un resurgimiento explosivo del interés por el conocimiento antiguo, la filosofía griega, la magia hermética y las ciencias ocultas. En esta atmósfera de redescubrimiento intelectual y espiritual, la figura de Baphomet comenzó a reaparecer en los textos y círculos esotéricos, aunque su significado seguía siendo velado y reservado para unos pocos elegidos. Se convirtió en un fantasma en la máquina de la historia oculta de Occidente. El momento clave en la transformación moderna de Baphomet llegó en el siglo XIX, gracias al influyente ocultista y mago ceremonial francés Eliphas Lévi. Fue Lévi quien, en su famoso libro Dogma y Ritual de la Alta Magia, 1854, le dio a Baphomet la forma icónica que reconocemos hoy. Una figura andrógina con cabeza de chivo, pechos de mujer, un pentagrama en la frente, una antorcha entre los cuernos, alas de murciélago y un caduceo en lugar de falo. Este Baphomet no era, y esto es crucial, una figura demoníaca para ser adorada. Era un complejo glifo, un diagrama simbólico que representaba la unidad de todas las fuerzas opuestas del universo. Era la personificación del gran arcano de la magia, la unión de lo espiritual y lo material, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad, el arriba y el abajo, la misericordia y la severidad, un símbolo del equilibrio cósmico total. Para Lévi, Baphomet representaba el gran agente mágico, la fuerza vital universal que él llamaba la luz astral, una sustancia etérea que impregna todo y puede ser dirigida por la voluntad del mago. Las palabras inscritas en sus brazos, solve, disolver y coagula, coagular, apuntan al proceso alquímico fundamental donde el alma sufre una transformación espiritual, disolviendo las impurezas y los viejos patrones, solve, para luego reformarlos en un estado más perfecto e iluminado, coagula. En este sentido profundo, el Baphomet de Lévi no era solo un símbolo de sabiduría esotérica, sino una alegoría completa del viaje del alma hacia la perfección y la autorrealización. No es un dios externo, es un mapa de tu propio potencial divino. La imagen, conocida como el macho cabrío sabático, se convirtió rápidamente en un símbolo central en muchas tradiciones ocultistas posteriores, influyendo en generaciones de esoteristas, desde la orden hermética de la aurora dorada hasta los teósofos, que vieron en él una clave para desentrañar los misterios del universo. Además, Lévi conectó explícitamente a Baphomet con Bane-Bjedet, un antiguo dios egipcio de Mendes que era representado con cabeza de carnero y estaba asociado con la fertilidad, la sexualidad y el poder creativo primordial. Esta conexión refuerza la idea de que Baphomet, en su esencia esotérica, no es un ídolo del mal, sino una representación de las fuerzas generativas y creativas del universo, la potencia vital que impulsa toda la existencia. Al igual que Bane-Bjedet, el Baphomet de Lévi encarnaba la capacidad de generar vida y transformar la materia, conceptos profundamente arraigados en la filosofía alquímica y hermética. No era una entidad para ser adorada de rodillas, sino un diagrama del poder cósmico que el iniciado debía comprender y equilibrar dentro de sí mismo para convertirse en un co-creador de su propia realidad. La poderosa y compleja reinterpretación de Lévi no pasó desapercibida. Su trabajo influyó de manera decisiva en casi todos los ocultistas y pensadores esotéricos de los siglos XIX y principios del XX, incluido el más notorio y posiblemente el más influyente de todos, el mago, poeta y profeta británico Aleister Crowley. Crowley, fundador de la religión de Telema, adoptó a Baphomet como uno de sus símbolos centrales y le dio un nuevo nivel de importancia.
Para Crowley, Baphomet representaba la unión mística de los opuestos, un principio absolutamente clave en su filosofía de «haz tu voluntad, será toda la ley». Veía a Baphomet como una figura de fertilidad, poder personal y éxtasis espiritual. Lo llamó el jeroglífico arcano de la perfección andrógina, un ser que estaba más allá de la dualidad, la encarnación del dios Pan, el todo. Crowley incluso adoptó el nombre de Baphomet como su título mágico dentro de la Ordo Templi Orientis, o TO. En los complejos escritos de Crowley, Baphomet simboliza tanto la naturaleza animal y carnal de la humanidad como su potencial más elevado y divino. A menudo describía a Baphomet como una fuerza primordial de caos y creatividad que podía ser canalizada a través de rituales, especialmente de magia sexual, para lograr la iluminación personal y desbloquear el poder latente que reside en cada individuo. Esta visión de Baphomet como un agente de transformación personal reflejaba perfectamente los ideales de Telema, donde la búsqueda y manifestación de la verdadera voluntad de uno es el objetivo supremo de la vida. Baphomet era, para Crowley, la encarnación misma del lema «Amor es la ley, amor bajo voluntad». Era la fuerza que unía el microcosmos, el ser humano, con el macrocosmos, el universo. Más allá de ser un símbolo esotérico, Baphomet también se convirtió para Crowley en una figura de rebelión absoluta y desafío total contra las convenciones sociales y religiosas de su época. Conocido por su desdén por la moralidad burguesa y la religión organizada que él llamaba la religión de los esclavos, Crowley utilizó la imagen de Baphomet como una herramienta de provocación deliberada, un estandarte de la libertad espiritual y la soberanía individual. Sin embargo, a pesar de esta rica y profunda reinterpretación de Baphomet, en los círculos ocultistas, la figura continuó siendo deliberadamente malinterpretada y demonizada en la cultura popular. En el siglo XX, la imagen de Levi, despojada de todo su complejo simbolismo, fue secuestrada por algunos grupos satanistas que la vieron no como un símbolo de equilibrio, sino como una representación de la rebelión contra el Dios cristiano y sus estructuras religiosas. Esta apropiación, a su vez, llevó a la mayoría de la gente a asociar erróneamente a Baphomet con el satanismo, a pesar de que sus orígenes históricos y su significado simbólico están profundamente arraigados en el gnosticismo, el hermetismo y la alquimia. La imagen fue profanada y secuestrada para servir a una agenda completamente nueva y mucho más superficial. El satanismo moderno, particularmente la Iglesia de Satán, fundada por el showman Anton Szandor LaVey en 1966, jugó el papel principal en esta popularización de Baphomet como un icono satánico. LaVey, un provocador nato con un agudo entendimiento de la cultura pop y la psicología de masas, adoptó el Baphomet de Levi como el emblema oficial de su iglesia, colocándolo dentro de un pentagrama invertido. En la versión que promovió, conocida como el sello de Baphomet, la imagen del macho cabrío sabático aparecía rodeada por un pentagrama invertido con los nombres hebreos de demonios en sus puntas. Este acto despojó deliberadamente al símbolo de su contexto alquímico y esotérico original, que usaba un pentagrama apuntando hacia arriba para simbolizar el dominio del espíritu sobre la materia. La versión de LaVey invertía este significado, proclamando el dominio de la carne y los deseos terrenales. En este nuevo contexto, Baphomet llegó a representar los valores de la Iglesia de Satán, la afirmación de los deseos carnales, el orgullo, la libertad individual radical y el rechazo frontal de las restricciones impuestas por las religiones tradicionales. Particularmente, el cristianismo se convirtió en el anticristo simbólico. Es crucial señalar que, a pesar de la asociación visual, la filosofía de la Iglesia de Satán no se basa en la adoración de demonios ni en el satanismo teísta. De hecho, el satanismo de LaVey es ateo.
No creen en Satán como una entidad real, sino que lo usan como un símbolo de arquetipos humanos: el rebelde, el acusador, el hedonista. Su satanismo es una forma de rechazo a la moralidad judeocristiana, promoviendo un enfoque en el yo, el poder personal y la indulgencia en los placeres de la vida sin culpa. Para los seguidores de la Bey, Baphomet no es una deidad para ser adorada, sino un símbolo de poder, autoliberación y desafío, un reflejo del materialismo, el hedonismo y la rebelión contra la represión moral. Es una figura de oposición puramente psicológica y filosófica, no una entidad espiritual a la que se le rinde culto. A medida que la imagen de Baphomet ganaba tracción en la cultura popular, particularmente dentro de las subculturas musicales como el heavy metal y el black metal, comenzó a ser vista casi exclusivamente como un símbolo de rebelión, provocación y anticristianismo. Bandas de música extrema, movimientos contraculturales y grupos marginales adoptaron a Baphomet como un emblema de su oposición a las normas sociales y religiosas establecidas. Esto solidificó su lugar en el imaginario colectivo como un símbolo de desafío contra las autoridades tradicionales. Se convirtió en una simple camiseta, una pegatina en un coche, un tatuaje provocador, un icono despojado de su poder real y transformado en un producto de consumo para adolescentes rebeldes. Y es aquí donde la verdadera historia, la más secreta, comienza a revelarse. Aquí es donde entra en juego una fascinante y perturbadora teoría de la conspiración. Algunos teóricos del infoconflicto afirman que la promoción de Baphomet en el satanismo moderno y su integración superficial en la cultura pop no fue un accidente. Sostienen que fue parte de un esfuerzo deliberado y altamente sofisticado por parte de ciertas élites ocultas para desviar a las masas del verdadero y potente significado esotérico de este símbolo. Según esta teoría, organizaciones secretas con profundas raíces en el ocultismo práctico han manipulado a figuras como Anton LaVey, consciente o inconscientemente, para usar a Baphomet como una herramienta de distracción masiva. Lo transformaron en un icono de satanismo superficial y contracultura de pacotilla, alejando así a la gente de su verdadero poder simbólico, que es una fórmula para la transformación espiritual y la autodeificación. Según esta teoría, la imagen pública de Baphomet como un mero emblema satánico es una cortina de humo, un espantapájaros. Está diseñada para ocultar sus verdaderas asociaciones con la sabiduría oculta, gnosis, la alquimia del alma, solve et coagula y la soberanía individual radical. Es un truco de magia a escala global. Mientras todos miran al diablo de cartón piedra, la verdadera magia ocurre fuera del escenario, en los templos de la élite. Los proponentes de esta conspiración sugieren que ciertas sociedades secretas, conectadas con la élite global, son plenamente conscientes del poder real que se esconde detrás del simbolismo de Baphomet y lo utilizan en sus rituales privados y para sus propios fines de poder. Mientras tanto, al público se le presenta una versión degradada, comercializada y aterradora de la figura, diseñada para repeler a los curiosos y ridiculizar a quienes buscan un significado más profundo. En este sentido, Baphomet se convierte en una clave simbólica que conecta con profundos misterios esotéricos que han sido deliberadamente ocultados durante siglos, desde la época de los templarios hasta el ocultismo moderno. Un conocimiento que, según se dice, confiere poder sobre uno mismo y sobre los demás, y que las élites no tienen interés en compartir.
Esta teoría también se vincula con la idea de que las élites globales están intentando diseñar una nueva moralidad global basada en el individualismo extremo, el materialismo y el rechazo de las estructuras de poder tradicionales, familia, nación, religión. Un plan para transformar las normas sociales, normalizando símbolos esotéricos como Baphomet, vaciándolos de su poder espiritual y convirtiéndolos en herramientas de ingeniería social. Este proceso, según la teoría, es un paso hacia la creación de un hombre nuevo, desconectado de la tradición y fácilmente manipulable. Un despertar del conocimiento oculto, pero accesible solo para unos pocos elegidos, mientras que la mayoría permanece atrapada en una interpretación simplista, vacía y polarizante del símbolo. Si bien estas teorías pueden parecer descabelladas para los no iniciados, para aquellos que han sido entrenados para ver los patrones, subrayan el poder de Baphomet como un símbolo increíblemente versátil que puede ser adaptado y recontextualizado por diferentes grupos con diversas agendas. Revela la tensión constante entre sus orígenes esotéricos y su apropiación cultural moderna, una batalla por el alma de un símbolo. En resumen, Baphomet ha recorrido un larguísimo y tortuoso camino desde sus primeras menciones susurradas en las salas de tortura de los templarios hasta convertirse en uno de los símbolos más reconocidos y controvertidos del mundo. A lo largo de los siglos, su imagen ha sido reinterpretada y reinventada por diversas culturas y corrientes filosóficas, cada una añadiendo nuevas capas de significado, como un palimpsesto. Para algunos, Baphomet sigue siendo la encarnación del mal absoluto, un demonio al que temer y rechazar. Para otros, una minoría creciente, es un símbolo de sabiduría oculta, de equilibrio cósmico, de poder personal y de la más profunda transformación espiritual. La dualidad no está en el símbolo, amigos míos, está en el ojo de quien lo mira. Lo que está meridianamente claro es que Baphomet, lejos de ser una figura estática del pasado, continúa siendo una fuente viva de fascinación, poder y misterio. Su asombrosa capacidad para encapsular ideas tan diversas y aparentemente contradictorias como la dualidad, la gnosis, la alquimia y la rebelión lo convierte en un símbolo psicológicamente poderoso y extremadamente flexible. Es un símbolo que actúa como un espejo, reflejando las intenciones, los miedos y las aspiraciones de quienes lo invocan, ya sea para asustar a los simples, para rebelarse contra el sistema o para buscar la verdadera y duradera iluminación. La pregunta final, la única que importa, no es qué es Baphomet. La pregunta es, ¿qué representa Baphomet para ti ahora que conoces sus secretos? Queridos guardianes del conocimiento prohibido, espero que este viaje profundo a través del laberinto de Baphomet les haya proporcionado nuevas herramientas para navegar la guerra de la información. Si este contenido ha encendido una llama en su interior, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras incursiones en lo arcano. Y como siempre, vigilen atentamente. La verdad no está ahí fuera, está aquí dentro. Hasta la próxima.